Silvia Setti, soy coordinadora y docente del curso de posgrado de la Asociación Norpatagónica de Nefrología y como tema para tratar hoy tenemos la anatomía del riñón, ¿sí? Para empezar, vamos a empezar hablando sucintamente de lo que es la embriología renal. Nosotros vemos que en la etapa de gastrulación hay 3 membranas o 3 porciones que son las que dan origen a los órganos, que son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Acá tenemos un embrión de 17 semanas donde se ve el conducto neural, las somitas, el mesodermo parietal, el mesodermo visceral y el mesodermo intermedio. Acá vemos con un poco de más detalles el tubo neural en el medio, el mesodermo paraaxial a ambos lados del tubo neural que da origen a la cabeza, a todo lo que es el sistema nervioso central y la columna. El mesodermo lateral que da origen a todo el sistema circulatorio y esplácnico y somático de la cavidad abdominal. Y el mesodermo intermedio, que es el que nos importa, que da origen a los riñones y a las gonadas. Nosotros sabemos que el riñón de los vertebrados deriva del mesodermo, de la cresta urogenital. Acá tenemos en este diagrama, podemos ver la cresta urogenital, el tubo neural, esto que es el mesodermo, la aorta, el intestino. Esta estructura, que se llama cresta urogenital, está alojada en la pared posterior del abdomen del feto en desarrollo. Tenemos cerca el intestino caudal y la cloaca, que después va a formar parte de las vías excretoras renales. Los estadios que conocemos nosotros son el pronefros, mesonefros y metanefros. El pronefro son estructuras no funcionales que aparecen a principios de la 4ª semana y desaparecen. El mesonefro aparecen a fines de la 4ª semana y funcionan como un riñón provisional que luego se va a terminar transformando en los conductos deferentes. Y el metanefros que da origen a los primordios renales, que son los que vamos a ver ahora. Entonces decimos nosotros que el metanefros o riñón definitivo a la 5ª semana del embrión tiene sus orígenes en el mesodermo metanéfrico, como ya dijimos recién, y cuando vamos a hablar concretamente del riñón, decimos que el riñón tiene 2 orígenes. Por un lado, el mesodermo metanéfrico que acabamos de decir, que proporciona todo lo que es el glomérulo y las unidades excretoras, y el otro origen es el brote uretral, que da origen al sistema colector. Quiere decirse entonces que el sistema excretor está formado por el tubo colector, que depende del brote uretral, que está cubierto en su porción distal por una caperuza de tejido metanéfrico. El tejido metanéfrico es el mesodermo metanéfrico. Las células de la caperuza forman las vesículas renales, las cuales originan túbulos más pequeños que a su vez se van formando en glomérulos y en las nefronas. El extremo proximal de las nefronas forma la cápsula de Bowman y el extremo distal desemboca en los túbulos colectores. El alargamiento de los tubos excretores da como resultado la formación del túbulo contorneado proximal, del asa de Henle y del distal, como ahora vamos a ir viendo en los próximos esquemas. Entonces acá tenemos la vesícula metanéfrica, que dijimos que deriva del mesodermo, ¿sí? Y el brote uretral, que es el que empuja el casquete y va formando
la vía urinaria. Nosotros vemos acá, para que podamos distinguir lo que es masa o vesícula metanéfrica en azul, y en marrón podemos ver el brote uretral, y una vez formado el riñón, la nefrona, vamos a ver que el glomérulo, la cápsula de Bowman y los túbulos contorneados proximal y distal provienen de la vesícula metanéfrica, y que después del túbulo distal, todo lo que viene después, que es túbulo colector, Bellini, etcétera, etcétera, proviene del brote uretral. Entonces podemos decir que el túbulo colector se forma a partir del brote uretral, del conducto mesonéfrico de Wolff, que está próximo a la desembocadura de la cloaca. El brote se introduce en el tejido metanéfrico, como ya lo vimos recién, formando una caperuza en el extremo distal. El esbozo se dilata, formando la pelvis renal, que se divide en dos porciones, una caudal y otra craneal, que serán los cálices mayores. Cada cálice forma 2 nuevos brotes, llegando a 12 generaciones de túbulos. Los túbulos colectores de la quinta generación se alargan y convergen en el cáliz menor, formando la pirámide renal. En consecuencia, el brote uretral origina el uréter, la pelvis renal, los cálices mayores, menores y más de 3 millones de túbulos colectores. Esto lo podemos ver acá en el esquema. El brote uretral genera toda la vía excretora hasta el túbulo contorneado distal, que ya proviene de la vesícula metanéfrica. Acá en este otro esquema se ve con un poquito más de detalle cómo va tomando la vesícula metanéfrica o el mesénquima metanéfrico esta estructura. Después vienen células endoteliales que vienen a completar la estructura que posteriormente va a ser el glomérulo. Y acá vemos en distintos colores como este es la vesícula uretral, el tubo uretral que va penetrando sobre el parénquima, el mesénquima metanéfrico, para formar la nefrona y el riñón entero. Quiere decir entonces que el metanefros es el riñón funcional de la vida posembrionaria, que esa conversión de células que constituye el metanefros en su sistema de túbulos renales, que depende del estímulo externo que lo produce la yema uretral. En la medida que esta yema uretral va introduciéndose en el mesénquima metanéfrico, se va desarrollando el riñón. Quiere decir que depende el desarrollo del parénquima renal del estímulo de la yema uretral, como vemos acá, de manera tal, como dice ahí, que se necesita la yema uretral para que crezca el riñón. Acá en este embrión podemos ver la masa metanéfrica, el blastema metanéfrico, un riñón incipiente, el divertículo metanéfrico que viene desde la cloaca y que asciende hacia el riñón. Esta estructura que antes estaba como brotes pronefros desaparece, y lo que era el mesonefros termina siendo los conductos deferentes, como ya lo vamos a ver. La vejiga y la uretra, en la cuarta y séptima semana, el tabique urorectal divide la cloaca en el conducto anorrectal y en el seno urogenital. La membrana cloacal se divide en membrana urogenital y membrana anal, y el seno urogenital se distingue en 3 porciones: la parte superior, que es de la vejiga, la parte inferior, que es la porción pelviana que da origen a la uretra prostática y la membranosa,
y finalmente la porción fálica del seno urogenital. Los uréteres eran evaginaciones de los conductos mesonéfricos, como vimos recién, que estaban en la parte inferior del cuerpo del embrión y entran a la vejiga por separado. Como consecuencia del ascenso de los riñones posteriores al final, los orificios de los uréteres se desplazan en un sentido craneal y los orificios de los conductos mesonéfricos penetran en la uretra prostática, como dijimos recién, formando los conductos deferentes. Los riñones del adulto, finalmente, podemos decir que están ubicados en el retroperitoneo, desde la 12 dorsal hasta la tercera lumbar. El riñón derecho está algo más bajo que el izquierdo por la presencia del hígado. Las medidas son de 12 centímetros más menos 2 de longitud por 5.7 centímetros de ancho y entre 2.5 y 3 centímetros de espesor. El peso varía en la mujer de 115 a 155 y en el hombre de 125 a 170 gramos. Ecográficamente, los riñones son radiolúcidos, mientras que la grasa perirrenal es ecodensa, lo mismo que la grasa del ilio. Podemos dividirlo a cada riñón, en un riñón que contiene un sector que se llama corteza y el otro que se llama médula. La corteza es una zona pálida externa que mide aproximadamente entre 1.1 y 1.2 centímetros. La región interna es la de la médula, oscura, y la médula está dividida entre 8 y 18 masas estriadas cónicas, que son las pirámides. La base de cada pirámide está posicionada en el límite córtico-medular y el ápex se extiende hacia la pelvis para formar la papila. En la punta de cada papila se abren entre 15 y 25 que son los conductos de Bellini. Esa zona se llama el área cribosa. La corteza renal y su correspondiente pirámide forman un lóbulo. Acá podemos ver un corte del riñón donde se ve la corteza clara, la médula oscura, un poco más clara la papila, el cáliz menor, los cálices mayores y el lóbulo renal, que es la conformación de la estructura casi completa. Acá se ve una papila con el área cribosa donde desembocan los conductos de Bellini. Un poquito mejor podemos ver en este dibujo la corteza, los glomérulos, las pirámides, los cálices menores, los cálices mayores. La vena renal, la relación entre la arteria y la vena y el uréter. Con un poco más de detalle vamos a ir entrando en la estructura renal. Acá podemos ver un poquito mejor los glomérulos en la corteza, las arterias y las venas, cómo circulan en el riñón, dentro del riñón. El seno renal, que es esta porción que está entre los cálices mayores. Acá un poco, en este dibujo podemos ver un poquito mejor que hay glomérulos que están en la corteza, que hay otros glomérulos que están más en la zona yuxtamedular. Acá vemos las asas delgadas de Henle, algunas que llegan hasta la papila prácticamente y otras que no. La diferencia entre un glomérulo de la corteza y un glomérulo más yuxtamedular.
y acá una imagen de la papila. Seguramente es una imagen con un corte microscópico con hematoxilina eosina. Entrando un poquito más a la estructura del riñón, en este dibujo podemos ver el glomérulo, la arteriola aferente, la eferente. Podemos ver en este, por ejemplo, cómo de la arteriola eferente salen los vasos arteriales rectos, que nacen después de la arteriola eferente. En este otro diagrama podemos ver un poquito mejor la circulación del riñón. La arteria siempre acompañada por la vena y el linfático. Las arterias interlobulares. Las arterias y las venas interlobulillares. Las arterias y las venas arcuatas. Los linfáticos capsulares y los linfáticos subcapsulares, y acá por supuesto siempre el acompañamiento a los vasos arteriales y venosos para encontrarse en el ilio. Bueno, este es un pequeño diagrama de cómo es la vascularización renal desde la arteria hasta las vasas rectas. Cuando la arteria llega al riñón se divide en anterior y posterior. Esta es la visión anterior. La visión anterior nosotros tenemos que se divide en un sector apical, uno superior, uno medio y uno inferior. Mirándolo desde atrás al riñón, tenemos que dar una arteria apical, una posterior y una inferior. La zona menos vascularizada del riñón es la zona media entre la arteria que va hacia la porción anterior y la posterior, que en general la que opta por el cirujano por abrir en caso de que tuviera que hacer una cirugía renal, porque es la zona menos vascularizada. Acá en este esquema también podemos ver las relaciones entre los vasos, la arteria renal izquierda que es más corta, la arteria renal derecha que es más larga, por eso el riñón derecho es el riñón que se extirpa en donaciones renales, porque permite mayor posibilidad de manipular el vaso, porque el vaso es más largo. La vena cava, la arteria renal derecha que pasa por detrás de la vena cava, y las arterias renales que nacen por debajo de la arteria mesentérica superior. Las arterias renales nacen de 1 a 1.4 centímetros por debajo de la arteria mesentérica superior. La arteria renal derecha, como vimos recién, pasa por detrás de la vena cava. 1/3 de los riñones son irrigados por 2 o más arterias que se originan en la aorta. La arteria renal puede ser doble, puede dar una polar superior o inferior. Puede haber arterias accesorias que irriguen el riñón y provenir, por ejemplo, de la arteria ilíaca sin pasar por el ilio renal. Y recordemos que las arterias siempre son terminales, que no hay anastomosis. Respecto de las venas renales, cada vena renal se forma por las tributarias que se juntan en el ilio. La vena renal izquierda recibe la vena suprarrenal izquierda y gonadal izquierda, ovárica o testicular, y cruza por delante de la aorta. Bueno, vamos a la estructura más pequeña, que es el glomérulo. Acá podemos ver el glomérulo completo, el polo vascular, el polo tubular, el ovillo capilar.
la célula endotelial, ¿no?, que está en el capilar, las células mesangiales que están en el espacio mesangial, en el polo vascular, la arteria aferente, la arteria eferente, la mácula densa. El podocito, que es el epitelio visceral que reviste el capilar glomerular, y la cápsula de Bowman. Estas entonces serían las estructuras que vemos, y mirando a una foto de la microscopía óptica del glomérulo, vemos acá el endotelio, el núcleo de una célula endotelial, una célula mesangial, el mesangio, el epitelio visceral, la cápsula de Bowman y el epitelio epitelial. El corpúsculo renal es la parte inicial del riñón, es donde se produce el ultrafiltrado. El corpúsculo es el ovillo vascular que está formado por los capilares, la arteriola aferente y la eferente. Si nos vamos ahora concretamente al capilar glomerular, vamos a ver que está el endotelio. La característica del endotelio es que es fenestrado, impide el paso de las células sanguíneas hacia el filtrado glomerular. Hay una membrana basal glomerular y acá podemos ver un podocito, que sería la capa visceral de la cápsula de Bowman, con sus estructuras pedicelares, procesos pedicelares, se llaman procesos pedicelares, primarios, secundarios, terciarios, hasta la presencia del pedicelo, que es lo más pequeño, en la última porción que está graficada acá, que envuelve todo el capilar glomerular. Esta es una foto donde se ve el endotelio y donde se puede ver las fenestraciones del endotelio. El endotelio entonces es fenestrado, tiene varios poros, los poros tienen entre 70 y 100 nanómetros de diámetros, tiene una extensa red de filamentos y microtúbulos, tiene la capacidad de sintetizar glicosaminoglicanos polianiónicos y glicoproteínas representando al glicocálix. El glicocálix de la célula endotelial contribuye a la carga negativa de la pared capilar, lo que contribuye a que se reduzca la posibilidad de que pasen proteínas, por ejemplo, que también tienen cargas negativas. La superficie de las células endoteliales expresan receptores para factor de crecimiento endotelial vascular, sintetizado por células del epitelio visceral. ¿Qué quiere decir esto? Que parte de la regulación de la permeabilidad de proteínas y de sustancias por el endotelio depende también de las células viscerales del podocito, y que las células endoteliales tienen receptores para factores de crecimiento endoteliales dependientes del podocito. Quiere decir que cada estructura no funciona sola, sino funciona con otra estructura también de la membrana capilar. Nosotros dijimos que teníamos el endotelio, que el endotelio es fenestrado. Por debajo tenemos una membrana basal glomerular con sus 3 capas. Y después tenemos el podocito con sus cuerpos citoplasmáticos y los procesos pediculares que dan origen entre un proceso pedicular o entre un pedicelo y el otro a esta porción que se llama slit diafragma. Ahora vamos a ver un poquito más
La membrana basal glomerular entonces está compuesta por una membrana central densa y dos láminas externa e interna delgadas. Está compuesta fundamentalmente por colágeno tipo 4, laminina, entactina, nidógeno, proteoglicanos sulfatados, como cualquier otra membrana basal del organismo, pero la membrana basal glomerular se le adiciona algunos componentes específicos como la laminina, con cadenas laminina alfa del 1 al 6, cadenas de colágeno tipo 4, arginina, perlecán, que son todos proteoglicanos. Por ejemplo, mutaciones de los genes que encodan estas cadenas, alfa 1, alfa 3, alfa 4 y alfa 5, causan el síndrome de Alport. La característica de la membrana basal es que es selectiva en carga y tamaño, es aniónica en sus 3 cargas, como ya acabamos de decir. Esto es producido porque es rica en glicosaminoglicanos que tienen su heparansulfato. Y pacientes que tienen mutaciones de genes que encodan, por ejemplo, la laminina, pueden tener proteinuria. Por fuera de la membrana basal están los podocitos, que se pueden ver acá, con su estructura, sus cuerpos, sus procesos pedicelares, primarios, secundarios y terciarios, por los pedicelos. El podocito es una célula diferenciada que no se replica más. Son las más grandes de glomérulos y tienen un gran citoplasma que se extiende desde el cuerpo a los procesos citoplasmáticos. Los procesos citoplasmáticos son primarios, secundarios y terciarios, para finalmente terminar en los pedicelos, que están en contacto directo con la lámina externa de la membrana basal glomerular. Los podocitos tienen muy desarrollados complejos de Golgi con capacidad de endocitosis, lisosomas de distinta estructura, microtúbulos grandes y microfilamentos, filamentos de actinas, y el slit diafragma, que es el que recién mencionamos y lo marcamos, es la hendidura que queda entre dos pedicelos y que tienen entre 25 y 60 nanómetros. Acá está el diagrama donde se ve el pedicelo del podocito, el otro pedicelo, la separación que forma esta hendidura, este diafragma, ¿no? Por debajo la membrana basal. Y por supuesto, esta ya es la cápsula de bomba. Acá vemos en este diafragma, este es un pedicelo, este es otro pedicelo, este es el slit diafragma, qué cantidad de proteínas que están en la superficie del pedicelo, como la podocina, la nefrina, que une un pedicelo con el otro, y toda esta cantidad de esquemáticas de proteínas que le dan una estructura, la sinaptopodina, la alfa-4 actina, que le dan una estructura consistente al pedicelo, y otro tipo de proteína que son proteínas de anclaje a la membrana basal glomerular. Bueno, acá están todas las series de proteínas, algunas que corresponden a la superficie, otras que corresponden al citoesqueleto, otras que corresponden a la unión con la membrana basal. Son proteínas que conectan el slit diafragma con la actina del citoesqueleto también, por ejemplo, y que cualquier mutación de estas proteínas conectoras pueden dar proteinuria. Ahora vamos a hablar de la célula mesangial. Conjuntamente con el tejido circundante, forman el mesangio, el cual está separado del capilar por el endotelio.
La célula mesangial es irregular en su forma, tiene un núcleo denso, tiene elongaciones citoplasmáticas que se extienden incluso hasta el capilar glomerular y se insinúan entre el endotelio y la membrana basal. Ahora vamos a ver una fotografía al respecto. Tiene actina, miosina, alfa-actinina, que forman microfilamentos, además de las organelas, haciéndola contráctil, previniendo la distensión de la pared del capilar intraglomerular. Por eso decíamos que ninguna célula actúa sola, sino actúan en función de otras células. Entonces, la célula mesangial actúa en función del endotelio, de la distensión del capilar glomerular. La matriz mesangial es de característica fibrilar y menos electrón densa y es producida por la célula, es decir, la matriz mesangial es producida por la célula mesangial. La célula mesangial también tiene en su superficie receptores de la familia beta-integrina y fibronectina, lo que permite que la célula se una a moléculas específicas de la matriz y del citoesqueleto, dándole anclaje, contracción, migración, síntesis de sustancias vasoactivas como el óxido nítrico, factores de crecimiento como el Transforming Growth Factor o factor de crecimiento dependiente de las plaquetas, citoquinas como las interleuquinas y las quimoquinas. Provee soporte estructural al glomérulo, produce localmente prostaglandina E2 y tiene propiedades específicas. Acá vemos en este esquema cuál es la postura, la posición de la célula mesangial. Está entre los capilares, como dijimos, le da sostén, aparte de todas las funciones que acabamos de mencionar. Acá podemos ver la célula mesangial, acá la célula mesangial, cómo se introduce en la membrana basal, ya que esto es un capilar, el núcleo del capilar de la célula endotelial y la luz endotelial, y vemos cómo la célula mesangial se introduce. La célula parietal epitelial de la cápsula de Bowman forma la parte externa de la cápsula de Bowman. Es escamosa y en el polo urinario se va transformando en cuboide, como el túbulo proximal, porque empieza a aparecer el borde en cepillo. Su proliferación da origen a la formación de crecientes epiteliales, que sí, cuando tenemos crecientes epiteliales, casi siempre es la célula epitelial la que está proliferando. Y también podía transformarse en un podocito. Acá tenemos el capilar glomerular, el podocito que reviste el capilar glomerular, la cápsula de Bowman, y esta es específicamente la célula de la que estamos hablando. Es una célula plana que está por fuera de la cápsula de Bowman, que la reviste y que formaría lo que es el epitelio capsular, y que cuando ésta prolifera da las crecientes, que es lo que nosotros le llamamos crecientes epiteliales, que es una patología de la que ya la vamos a mencionar a futuro. Acá también vemos cómo el epitelio capsular se va transformando en epitelio tubular del epitelio del túbulo contorneado proximal. En esta fotografía vemos exactamente lo mismo, es una visión desde este lugar, donde se ve todo esto que es el epitelio capsular,
y cómo se empieza a vislumbrar el túbulo proximal con el ribete en cepillo. Ahora vamos a ver qué es el aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular tiene un componente vascular. El componente vascular está dado por la porción inicial de la arteriola aferente y la porción terminal de la arteriola eferente. También está compuesto por la región mesangial extraglomerular y el componente tubular del aparato yuxtaglomerular es la mácula densa. La mácula densa son una serie de células especializadas que están en la región terminal de la rama ascendente de Henle. Acá podemos ver en este diagrama la arteriola aferente, el capilar glomerular, la arteriola eferente, las células yuxtaglomerulares que están en la arteriola aferente, que están por fuera del endotelio, que están acá, esas células especializadas, la mácula densa, que ya dijimos que es parte del que está entre la asa gruesa de Henle y el túbulo contorneado distal. Es una zona especializada. Estas estructuras, estas tres estructuras, forman el aparato yuxtaglomerular. Acá podemos ver el glomérulo, el polo vascular del glomérulo. Acá dice tubo contorneado distal, la mácula densa, que son las células especializadas. Acá vemos tubo contorneado proximal y tubo contorneado proximal para que también podamos ver cuál es la diferencia de la estructura entre el proximal y el distal, aunque esto es asa ascendente de Henle, túbulo contorneado distal. ¿Qué son las células granulares yuxtaglomerulares? Como acabamos de decir y mencionar, son células granulares localizadas en la pared, sobre todo de la arteriola aferente, con características de células musculares lisas y epiteliales secretorias. Son células de tipo mioepiteliales que contienen grandes gránulos sugestivos de actividad secretoria, un gran retículo endoplásmico, un gran aparato de Golgi, y serían los productores de renina y de angiotensina 2, sobre todo renina. Acá estarían las células yuxtaglomerulares. Serían las productoras de renina, arteriola aferente. Bueno, a partir de ahora vamos a hablar brevemente de lo que son los túbulos renales. Acá hay un diagrama para mostrar, por ejemplo, este es un glomérulo yuxtamedular con un asa delgada de Henle que llega prácticamente hasta la médula, y los otros que son más superficiales. Bueno, ahora vamos a ver un poquito qué lugar ocupa cada una de estas porciones. Nosotros vemos acá cuál corresponde a la corteza, cuál corresponde a la médula externa. Entonces, si miramos, decimos, el túbulo contorneado, el túbulo recto proximal corresponde a la parte externa de la médula. El asa de Henle delgada corresponde a la médula interna. Y si nos fijamos en la médula externa y casi corteza, estaría el asa ascendente de Henle, ¿no? Ahora vamos a volver a retomar el tema. El túbulo contorneado proximal. Las células del túbulo contorneado proximal
Son células estructuralmente complejas, con grandes extensiones laterales que se interdigitan con los procesos adyacentes. Es lo que nosotros llamamos espacio intercelular vasolateral, que tantas veces lo nombramos en la fisiología renal. Este es un epitelio de baja resistencia y de alto transporte paracelular. La claudina es una proteína que está en esta que se llama unión estrecha, que le da ciertas propiedades: alta conductancia, poros catiónicos permitiendo gran cantidad de transporte paracelular de agua y de sodio. Y tiene dos zonas esta proteína que está en esa unión estrecha. Una zona que se llama occludens y otra que se llama adherens. Ahora vamos a ver en un diagrama donde estas zonas están prácticamente abiertas a la membrana basal. Las mitocondrias son elongadas, tortuosas, en los procesos laterales, especialmente de donde se localiza la sodio-potasio ATPasa. En las células del tubo contorneado proximal tienen un sistema membranoso cisternal asociado al retículo endoplásmico, gran cantidad de retículo endoplásmico, ribosomas libres y abundantes, un aparato de Golgi muy desarrollado, un borde en cepillo con filamentos de actina y miosina, muchos lisosomas de distinto tamaño y forma, organelas que contienen hidrolasas ácidas, lipasas y glicosidasas que degradan el material absorbido por endocitosis. También tienen cuerpos residuales que por exocitosis vacían el contenido en el lumen. Acá vemos un diagrama de la célula del túbulo contorneado proximal, donde vemos todas las prolongaciones de las células, las interdigitaciones de las células. Esta zona, que es la unión entre una célula y la otra, que está esa proteína que dijimos recién, que claudina con sus dos zonas. Acá podemos ver el ribete en cepillo arriba, las prolongaciones o interdigitaciones prácticamente expuestas, esta zona que ya prácticamente está en contacto con la membrana basal glomerular. Esa es una característica del túbulo contorneado proximal. Si miramos acá con microscopía electrónica, vemos que las mitocondrias, tiene grandes cantidades de mitocondrias, son alargadas, tortuosas, dobladas sobre sí mismas, mitocondrias. Todas estas son mitocondrias. Golgi muy desarrollados. Acá se ven vesículas apicales, acá se ve la unión de una célula con la otra, acá se ven las microvellosidades, y acá la luz tubular. El túbulo recto, dijimos recién que es la última porción antes del asa descendente de Henle, del asa delgada. Esta célula no tiene invaginaciones laterales como la tiene el túbulo contorneado proximal. Tiene microvellosidades más cortas, mitocondrias pequeñas y distribuidas en todo el citoplasma, siendo menos complejas. La sodio-potasio ATPasa tiene menos actividad, con disminución notable en la absorción de fluidos. Tiene vacuolas lisosomales menos prominentes, pero tiene lisosomas electrón densos muy regulares, muy visibles. Los peroxisomas son irregulares en forma, rodeados de membranas, cuya función no es bien conocida. Podrían intervenir el metabolismo de los lípidos y en la oxidación de ácidos grasos. Tienen alto contenido de catalasas que degradan el peróxido de hidrógeno y otras enzimas oxidativas. La mutación, por ejemplo, de algunas proteínas que están en el túbulo recto o de enzimas que encodan determinados genes pueden dar lugar al síndrome de Fanconi, que nosotros sabemos que está relacionado a una patología
con algunos trastornos como pérdida de proteínas, pérdida de glucosa. El rol del túbulo recto fundamentalmente es la reabsorción de sodio, de bicarbonato, de cloro, de potasio, de calcio, fosfatos, aguas, solutos orgánicos, vitaminas, glucosa y aminoácidos. Acá tenemos microscopía electrónica de una célula del túbulo recto, donde se ven que las vellosidades no son tan prominentes, donde hay lisosomas electrondensos, mitocondrias no tan prominentes, y acá hay vacuolas lipídicas en la base de la célula. Para recordar un poquitito y volver a retomar esto y recordar, tenemos el glomérulo, la cápsula de Bowman, el túbulo contorneado proximal. Fijémonos que todo esto corresponde a la corteza, ¿sí? Después vemos el asa ascendente de Henle. Acá vemos una asa larga, acá vemos una asa corta que no llega a la médula interna, solamente queda en la médula externa. La finalidad es mostrarles esto para que tengamos en cuenta un poco cuál es la relación de las estructuras de la corteza, la médula interna y la médula externa. Fijémonos el colector. Y acá la mácula densa, que es la finalización del asa gruesa de Henle, casi el tubo que lo que pone el límite entre el asa gruesa de Henle y el túbulo contorneado distal. Túbulos colectores y los túbulos conectores, que son los que unen uno con otro. El asa delgada de Henle es el tubo delgado que conecta el túbulo proximal con el distal, como acabamos de ver. Hay una transición abrupta en la característica de las células. Vimos recién que hay nefronas con loop corto, otras nefronas con loop largo, fundamentalmente las yuxtamedulares, que se extienden incluso hasta la médula interna. Las células estructuralmente tienen extensas interdigitaciones, hay de 4 tipos, todas van variando de tamaño y de estructura, son altamente permeables al agua, lo que transforma el intersticio en hipertónico. Acá vemos los distintos tipos de estructura, tipo 2, tipo 3, son células más aplanadas, no tienen ribete en cepillo, y para que podamos ver la diferencia entre una célula y la otra, vemos que el túbulo recto tiene ribete en cepillo y la asa delgada de Henle no tiene ribete en cepillo. Esta es una microfotografía electrónica. Se ve perfecto toda la estructura. Después tenemos el asa ascendente de Henle. Se extiende desde la médula externa a la corteza. El punto de contacto con el mesangio forma la mácula densa, que a su vez es el punto de transición hacia el túbulo contorneado distal, como ya lo dijimos. Son células grandes que disminuyen en tamaño hacia la corteza, con extensas invaginaciones vasolaterales que se interdigitan. Mitocondrias elongadas en los procesos laterales, un Golgi bien desarrollado con cuerpos multivesiculares y lisosomas. Hay células que son con superficies rugosas, otras que tienen superficie lisa, algunas tienen cilias, está involucrada en el transporte activo de sodio y de cloro y es impermeable al agua, lo que hace que se diluya la orina llegando ya al sector distal.
Acá tenemos la célula, la característica sin microvellosidades, no tiene. Las mitocondrias englobadas por la membrana basal, que es una característica que tiene la rama gruesa de Henle. Acá está una visión, una microfotografía donde se ve algunas células que tienen características de lisas, otras que son rugosas. El túbulo contorneado distal se extiende desde la mácula densa hasta la unión con otro túbulo. Conecta el nefrón con el colector. Las células se parecen a las del asa gruesa ascendente de Henle, pero son más altas, cuboides, con abundantes mitocondrias elongadas, núcleo apical casi sin interdigitaciones laterales, con microvellosidades prominentes. Los lisosomas y cuerpos multivesiculares hay en menor cantidad, pero tienen un Golgi bien desarrollado, con un retículo endoplásmico también bien desarrollado. Tiene alta actividad sodio-potasio ATPasa en todos sus segmentos. Sabemos que hay neta reabsorción de sodio, que es tiacida sensible, que tiene un cotransportador sodio-cloro, que tiene receptores mineralocorticoides, que tiene canal de magnesio y de calcio, que tiene los canales ROM de secretores de potasio, que es impermeable al agua, que tiene receptores de vasopresina y actividad adenilciclasa sobre la vasopresina. Algunas patologías como el síndrome de Gitelman, algunas nefrolitiasis, hipercalciurias familiares e hipertensión, depende de algún trastorno específico en este segmento como ya lo conocemos. Acá tenemos la ultraestructura, las microvellosidades. Esta es una célula, esta es una célula, no tienen interdigitaciones, tienen microvellosidades, todo esto son microvellosidades. Una característica que tiene microvellosidades muy importantes al borde de la célula, entonces por eso se ven de esta categoría. Acá se ven que puede tener cilias también. El túbulo colector. El tubo colector se extiende desde la corteza a la papila. La porción final son los ductos de Bellini que terminan en la papila. La característica es que tiene membrana basal con plegamientos, no hay interdigitaciones laterales, las mitocondrias son pequeñas y esparcidas, con pocos lisosomas, vacuolas y cuerpos multivesiculares. Algunos tipos de células intercaladas tienen microproyecciones, puede haber cilio. Hay dos tipos de configuraciones celulares, una tipo A y una tipo B. Acá se ve el túbulo colector con esta imagen electrónica, perfecto, que se ve dos tipos celulares distintos, microproyecciones, algún cilio, acá se ve un cilio. Acá se ve el túbulo colector, ya llegando a la zona de la papila. Acá se ve la célula del colector, como es. Y acá se ven que tiene cilio. Bueno, terminando con las estructuras de la nefrona, vamos a pasar ahora a lo que es el intersticio, para terminar. El intersticio se divide en cortical y medular. El intersticio es todo el tejido que está por fuera de la nefrona. Como consecuencia, sabemos que en la corteza corresponde al 7% del tejido, porque prácticamente toda la corteza está llena de glomérulos. En cambio, en la médula, donde están los túbulos, el intersticio cobra más importancia. En la zona medular externa corresponde un 10 a un 30%, y en la zona medular interna el intersticio corresponde a un 30 a un 40%.
El intersticio cortical tiene dos tipos de células, una que se llaman tipo 1 cortical, son células que simulan fibroblastos, están muy adyacentes a los túbulos y al capilar peritubular, tienen formas irregulares, y las otras tipos son tipo 2 cortical, que son células parecidas a linfocitos, redondeadas, con un amplio citoplasma y pocas organelas. Entre los fibroblastos están las células dendríticas, presentadoras de antígenos. El espacio intersticial también tiene manojos de fibras de colágeno tipo 1, tipo 3 con fibronectina y material suelto de baja densidad. Las células tipo fibroblásticas del intersticio, que expresan, estas que dijimos, las tipo 1 cortical, expresan una ecto-5-nucleotidasa, son las que producen la eritropoyetina, y las células tipo linfocíticas de la corteza, que serían las tipo 2, se cree que podrían estar derivadas de la médula ósea. El intersticio medular también está formado por células, las células tipo 1, que simulan la tipo 1 cortical, pero que no expresan RNA para la eritropoyetina. Contienen muchas inclusiones lipídicas en el intersticio medular, con colesterol, ácidos grasos, araquidónico, triglicérido. Pueden estar rodeadas de membranas, son perpendiculares a los túbulos y a los vasos y están estrechamente vinculadas a ellos. Tienen mucho retículo endoplásmico, tienen mitocondrias esparcidas por el citoplasma, con vacuolas endocíticas. Las células tipo 2, al igual que las tipo 2 del intersticio cortical, son células tipo linfocíticas, tienen cuerpos con lisosomas, y hay una tercera célula que es un pericito, que está localizada en la médula externa, relacionada a la vasa descendente recta, que sería el área vascular. Las células intersticiales renomedulares son el mayor sitio de producción de prostaglandina E2. La síntesis de prostaglandina está mediada por la ciclooxigenasa, que aumentan la expresión en la deprivación de agua e hipertonicidad. Las células presentan sitios de unión a péptidos vasoactivos, como la angiotensina 2. Es responsable de la producción de glicosaminoglicanos y ácido hialurónico presente en la matriz, y poco se conoce acerca de las funciones de las células tipo 2 y 3. Bueno, para finalizar, hemos visto algo de la anatomía macroscópica del riñón y de los vasos. Hemos hecho una mínima revisión de la embriología renal. Hemos tratado de transmitir en esta charla algunas de las propiedades de las células renales, teniendo en cuenta que las patologías se producen en relación a las alteraciones en la ultraestructura y en la función de cada una de las células, que muchas de estas anomalías tienen origen genético, que otras son adquiridas. ¿Qué es lo que viene? Lo que vamos a hablar en el futuro es un poco después de la fisiología, de la fisiopatología. Y bueno, esto es la ultraestructura del riñón. La bibliografía que se tomó es del Kidney, del libro de Brenner. Y bueno, quería agradecerles a todos la posibilidad de transmitir esto que he buscado y que, bueno, muchas veces uno se va a la patología directamente sin mirar un poquito la anatomía y la función de las células del riñón. Bueno, muchísimas gracias. Hasta la próxima.